Quiero comentarles de que en esta, quiero comentarles que en esta ocasión, acá en Universidad Regional lo que tratamos de realizar es que las clases sean completamente innovadoras y que también ustedes puedan conocer otros profesionales, amigos nuestros, que nos van a venir a aportar un poco más sobre estos procesos de anatomía. Quiero presentarles el día de hoy a una invitada especial que es la doctora Anabela Julián. La doctora Anabela Julián es profesora de maestría en neurociencias. Asimismo, también es egresada del Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora, con excelentes notas, ¿verdad? Cum laude es de ahí. Es egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y da el curso de neuroanatomía en posgrados de neurociencias. Ella actualmente trabaja para el Instituto de la Víctima en Ciudad de Guatemala, ¿verdad? Y también ha dado clases en algunas universidades privadas y estatales del país. Es por eso que hoy tengo el honor de poderle invitar a ella para que pueda compartir con ustedes. Yo voy a estar acá también resolviendo algunas de sus dudas y aprovechen este recurso, este gran recurso, porque Anabela, la verdad, es una persona muy profesional y sé que nos va a ayudar en este proceso, porque estábamos pensando, ¿quién nos puede apoyar en esta clase de huesos del cráneo? Y obviamente, pues ella es la persona ideal para que ustedes puedan aprender un poquito. Entonces, sí me gustaría que ustedes se pudieran presentar con ella y digan su nombre y de dónde son, ¿verdad? Por favor, y lo hagan en el orden respectivo. ¿De acuerdo? Por favor, si fueran tan amables. Buenos días, Anabela, y ellos son los estudiantes de Universidad Regional del quinto semestre de Criminalística. Muy bien, pues entonces yo espero ahí la pequeña presentación. ¿Tienen un listadito o algo así para empezar a presentarse? Sí, ahorita te voy a decir. A ver, vamos a empezar con, primero va Albert Borrayo, después va Alejandra Álvarez, Alejandra Turque, Alex González, Ángela Donis, Diana Pérez, Giselle Villagrán, Helen Reyes, Hansi Florian, Jonathan Garrido, Catherine Cortés, Catherine Revolorio, Kevin Urias, Laisa Rivera, Lourdes Batz, Mariela Chamalé, Victoria Ordóñez y Bianca Lechuga. Así en ese orden se van a ir presentando. Muy bien. Buenos días, doctor y doctora. Un gusto que estén con nosotros nuevamente y darle la bienvenida a la doctora. Mi nombre es Albert Aníbal Borrayo González y soy de sede Amatitlán. Mucho gusto. Hola, soy Alejandra Álvarez y soy de la sede de Villahermosa. Mucho gusto. Hola, buenos días. Soy Alejandra Tucker y es un gusto tenerlos acá. Soy de la sede San José Pinula. Mucho gusto. Buenos días. Muy bueno. Mi nombre es Jonathan Garrido. Soy de la sede de San Miguel Petapa. Y es un gusto estar en su clase. Gracias igualmente. Mucho gusto, mi nombre es Catherine Cortés. Soy de la sede de San Miguel Petapa también y es un gusto estar en esta clase. Muy amable. Muy buenos días, soy Catherine Revolorio y también soy de la sede de San Miguel Petapa. Hola, mucho gusto. Muy buenos días, mi nombre es Leonardo González. Soy de la sede de Amatitlán. Llevan dos de Matitlán, mucho gusto. Muy buenos días, licenciada. Mi nombre es Jacqueline Villagrán, soy de la sede de Amatitlán.
Muy Buenos buenos días, días. Leticia. Mi nombre es Belén Victoria Resuña. Qué gusto tenerla acá con nosotros. Es un honor. Muchas gracias. ¿Y de qué sede eres? ¿De Amatitlán? Ah, también. Ujú. Muy buenos días, licenciada. Mi nombre es Francia Azucena Florian Sáenz y soy de la sede de Amatitlán. Un gusto conocerla. Ahora ya perdí la cuenta de los que son de Amatitlán, porque la mayoría son de por allá. Ajá, ¿quién más? Muy buenos días, licenciada. Mi nombre es Dayana Paola Pérez Recinos y soy de la sede de San José Pinula. Mucho gusto. Buenos días, mi nombre es Mariela Chamalés, soy de la sede de San José Pinula. Mucho gusto. Buenos días, mi nombre es Victoria Carolina Ordóñez Gamboa y yo soy de la sede de San José Pinula. Muchísimo gusto. Muy buenos días, doctora. Mi nombre es Bianca Lechuga y soy de la sede de San José Pinula. Es un gusto estar el día de hoy con usted. Gracias igualmente. Muy buenos días, licenciada. Mi nombre es Silvia Donis. Yo soy de la sede de San Miguel Petapa. Qué gusto. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Manolo Díaz y soy de la sede de San Miguel Petapa. Mucho gusto, Manolo. Creo que ahí estamos. ¿Nos faltó alguien? ¿Todo bien? Sí, va. Yo creo que podemos iniciar, doctora Anabela. La Muy verdad bien. es que es un gusto. Y niños van a aprender un montón el día de hoy. Créanme que las clases de Anabela son unas clases muy didácticas y de alto nivel. Y hoy vamos a aprender, por ejemplo, sobre la importancia del cráneo, los huesos del cráneo, ¿verdad? Tanto de la bóveda como del piso del cráneo. Entonces, saludos ahí y los dejo ahorita con Anabela y aquí voy a estar al pendiente de ustedes. Bueno, pues mucho gusto. Entonces va a ser para mí un honor poder compartirles. Y si ustedes van teniendo dudas, por favor, me preguntan. La idea es que vayamos todos juntos, ¿verdad? Que vayamos en sintonía para, pues no se nos va a quedar todo de una vez, ¿verdad, chicos? Pero, pues sí, que lo que se nos vaya a quedar, se nos quede, se quede fijo, ¿verdad? Y lo podamos. Entonces, cuando hablemos ya de criminalística, porque no nos vaya a sonar extraño este léxico, ¿verdad? Que no nos vaya a sonar así como, ¿de qué hablan, verdad? Cuando ustedes están leyendo estudios, ¿sí? Sobre la conducta, cuando estén leyendo estudios, ¿verdad? De la conducta criminal, cuando estén leyendo estudios de que cómo el cráneo se fracturó, de cómo, ¿verdad? Que la bala entró en tal porción del cráneo, ¿verdad? Y salió en la otra porción. No se quedan así como, ¿dónde, verdad? Sino que puedan al menos ubicar, ¿verdad? Ah, bueno, entonces si entró en la parte posterior, justo en el borde del occipital y el temporal, entonces ustedes ya localizan entrada, ¿verdad? Y sale por el hueso frontal, entonces ustedes ya saben qué trayectoria, ¿verdad? Pudo haber tenido esa perforación. Pero entonces primero tenemos que aprender a ubicar, ¿sí? Mentalmente las caras del cráneo. Entonces el cráneo tiene cara anterior, lateral, posterior, inferior y superior. Esas las podemos ver por fuera. Entonces podemos ver la cara anterior, podemos ver la cara lateral, podemos ver la cara posterior, podemos ver la cara inferior y la cara superior. Entonces a ustedes cuando ya les van diciendo alguna dirección, en su cabeza el cráneo que ustedes imaginen, ¿verdad? Porque cada quien tiene una imagen de cráneo, puedan ubicar primero la visión. En cambio, si ya les mencionan, eso fue la base de cráneo, eso fue en bóveda de cráneo, entonces ustedes ya se imaginan que lo que están hablando es adentro del cráneo.
¿sí? Entonces ustedes cuando digan bóveda y base, inmediatamente se van para adentro del cráneo. En cambio, se les empiezan a mencionar, ¿verdad? En la parte lateral del cráneo se puede observar, entonces afuera. En la parte inferior del cráneo, lo que pudimos ver, afuera. En la base del cráneo, lo que se encontró fue, entonces, adentro. Ahí están hablando, adentro. Entonces, sí dicen, ¿verdad? La trayectoria estuvo, o el golpe se puede evidenciar en el área frontal, rápido, afuera, y nos vamos a hueso frontal, frontal de frente. ¿Sí? Hueso frontal de frente. Entonces, es la cara anterior de la bóveda craneana y es el techo de la órbita. Entonces, si nos dicen hueso frontal, tenemos dos formas de verlo, ¿verdad? Porque si nos dicen el hueso en la cara anterior, ¿verdad? Nos imaginamos el hueso frontal, pero si nos dicen, por ejemplo, la bóveda del cráneo, nos vamos a imaginar la parte de atrás del hueso frontal, ¿sí? Entonces, cara anterior de la bóveda craneana y el techo de la órbita. La órbita es donde está metido el ojo. Entonces, ¿cómo hago yo como para que se quede? Es decir, la Tierra, que es un globo, ¿verdad? El globo terráqueo está en su órbita, ¿verdad? Igual, el globo ocular está en su órbita, ¿sí? Entonces, el ojo está metido en la órbita. La estructura externa del hueso frontal tiene muchos nombres, muchas estructuras del hueso frontal, ¿verdad? Cada porción del hueso frontal tiene un nombre, pero nosotros nos vamos a aprender las más prominentes, que van a ser las eminencias frontales, ¿verdad? Que son estas partes del hueso que resaltan en nosotros. El arco superciliar, que es donde está nuestra ceja, ¿verdad? Entonces, arco superciliar. Nos suena a nosotros, ¿verdad? Superciliar, ceja, ¿verdad? Entonces empieza ya a tomar esa idea que no nos suena ajeno, ¿verdad? Es que se fracturó el arco superciliar. Bueno, entonces por acá fue, ¿verdad? Este resto aquí de sutura metópica, ¿sí? La sutura metópica, pues nosotros en realidad ya no la vamos a ver en cráneos adultos, sino se mira solo, no sé si logran ver este pedacito que está acá, porque esta sutura fue cuando estábamos intraútero, entonces estaba separado y el hueso ahí se unió. Entonces solo queda este restito de la sutura, es como una cicatriz, digamos. Esta parte prominente del hueso frontal, que es donde termina, ¿sí? Se llama glabela, ¿sí? Esta parte de acá, que pareciera ya más como de la nariz, ¿verdad? Más que del hueso frontal. Entonces, imagínense que están hablando de que alguien se peleó y le dieron con el puño en la cara. Sí, compromete glabela. Ya no estamos hablando de una fractura de la nariz, estamos hablando de glabela. Ya hubo compromiso de cráneo, ¿sí? Entonces, pues eso agravaría las cosas, ¿verdad? Va a ser muy diferente la recuperación de huesos propios de nariz a la recuperación de una fractura de cráneo. Y para tipológicamente en delitos, ¿verdad? Las lesiones podrían, el delito podría cambiar, ¿verdad? Como saben, las lesiones van según el tiempo de recuperación, van también según la gravedad de la lesión. Entonces, no va a ser lo mismo una gravedad de lesión de huesos de nariz a que estemos hablando de cráneo. Y como les digo, pareciera que la glabela va más con la nariz, ¿verdad? Pero en realidad es de hueso frontal. Entonces, podría ser tipificado un delito diferente según si llegó hasta la glabela o no. Este ojito que tenemos acá arriba de la órbita, que aquí es donde estaría el resto de lo que conforma la órbita, ¿sí? Es el agujero supraorbitario.
Entonces, y la apófisis cigomática, ¿verdad? Otro punto también, cuando pegan puñetazos, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, fractura de arco cigomático, ¿verdad? Pero si llegó a la apófisis cigomática frontal, ya no hubo solo alteración de hueso de cara, sino que estamos hablando que ya hubo también fractura en cráneo, ¿sí? Entonces, se podría buscar ya diferente gravedad, ¿verdad? Incluso tipificación de delito, si llegó a cráneo. El hueso parietal, ¿sí? El hueso parietal es el que nosotros tenemos en la parte superior de nuestra cabeza. Entonces, esto, ¿sí? Que está acá es el parietal. Son dos, ¿verdad? Parietal, ¿verdad? Aquí está nuestro parietal. Y si yo les digo bóveda craneana, ¿qué quedamos que es? ¿Se recuerdan? ¿Es una vista de afuera o una vista de adentro? ¿Se recuerdan ustedes? De adentro. Adentro. Excelente. De adentro. Muy bien, es de adentro. Entonces, se dieron cuenta que en el frontal, lo que dijimos, ¿verdad? Que es gran parte de la bóveda craneana, pero en su parte de adentro, ¿verdad? Aquí también, gran parte de la bóveda craneana, pero en su parte de adentro. Porque se recuerdan que bóveda y base es de adentro. Entonces, aquí miramos los huesos parietales. Miren, acá. ¿Sí? Entonces, si uno dice, las lesiones fueron descubiertas en los huesos parietales. Ustedes inmediatamente en su cráneo, que se van a hacer de forma mental, ¿sí? Van a tener una vista superior, ¿sí? Huesos parietales. Nos vamos a nuestro cráneo que tenemos en la mente, en vista superior. Pueden tomar este cráneo si quieren para su vista mental. Hay uno de colores, ¿sí? Pueden tomar uno más real, ¿sí? Entonces, cada quien tiene un cerebro, tiene un cráneo, tiene un pie, ¿verdad? Todos tienen mentalmente esa imagen. Pero cuando hablan parietal, ustedes se van a la vista superior de su cráneo mental y van a pensar acá, ya, huesos parietales, ¿sí? En la cara, sí, lo que pasa es que eso se puede evidenciar en la cara lateral, en el hueso parietal, cambian la visión, ya no lo van a ver de superior, ya van a su cráneo que tiene del lado, ¿sí? Entonces están, bueno, aquí, no, pero dijeron que es en la cara lateral del hueso parietal. Entonces se van a su cráneo que tienen de lado, ¿sí? Porque es una vista lateral. Entonces se van acá y ya ubican el parietal aquí. Entonces miren, pues digamos que hubo una fractura de arco cigomático, dijimos, ¿verdad? Pero que el frontal tiene apófisis de arco cigomático. Entonces, aquí está la apófisis del arco cigomático del frontal. Si fracturaron esto, ¿sí? La lesión es diferente, ¿sí? Aquí vienen y fractura, por ejemplo, acá. Si fractura acá, ¿verdad? Hueso de cara. Fractura acá, ya nos vimos a cráneo. La gravedad es diferente, el delito puede ser tomado con una tipificación diferente también. Y por ejemplo, para la reparación digna que se tiene después de ser víctima de un delito va a ser diferente. Digamos, si hablamos monetariamente y de recuperación, lo que pueden pedir en caso de una sentencia condenatoria va a ser diferente lo que pidan si hubo una fractura aquí a que si hubo una fractura aquí, ¿verdad? Entonces, se imaginan hasta el alcance que puede tener, ¿verdad? Fue una fractura en cara, fue una fractura en cráneo. O sea, es diferente. Entonces, en la reparación digna, ¿verdad? Cuando están pidiendo, bueno, la víctima sufrió estas y estas lesiones y a causa de eso, ¿sí? Ahora tiene que estar yendo a visitas neurológicas para saber si va a tener afectación auditiva y todo esto. Entonces, ya va a ser diferente hasta en la forma que pidan esa reparación del daño sufrido. ¿Sí? Entonces, miren, esta sutura es lo que nos diferencia. Cara, cráneo. Miren, cara, cráneo. Los huesos temporales también es hueso par
¿sí? Y el hueso temporal lo tenemos acá. Acá nos tenemos los huesos temporales. La vamos a ver en la cara lateral. O sea, visualicen. Les voy a prestar esta visualización ahorita, pero ustedes van tomando su cráneo mental. Entonces dice cara lateral y base del cráneo. Base del cráneo, entonces estamos hablando que se puede ver el hueso temporal en una visión de afuera y en una visión de adentro. El temporal tiene 4 porciones. Tiene la porción escamosa, la petrosa, la mastoidea y la timpánica. Del frontal no dijimos porciones, ¿verdad? Tampoco dijimos porciones del parietal, del frontal ni del parietal, pero del temporal sí estamos diciendo que tiene porciones. O sea que es un hueso un poco más complejo. Entonces tiene escamosa, petrosa, mastoidea y timpánica. Entonces aquí está una visión lateral del cráneo y aquí tenemos el hueso temporal. Entonces el hueso temporal aquí tiene su porción auditiva. Lo podemos ver en nuestra cara lateral del cráneo, que es una visión de afuera. Pero si le damos vuelta a este hueso, ¿sí? Ya en una visión de adentro, entonces ya podemos ver la porción petrosa. Miren, aquí está, ¿verdad? Entonces la petrosa la dejan atrás. Así se acuerdan ustedes, ¿verdad? La petrosa está atrás, ¿sí? La petrosa la dejamos atrás. Entonces, la petrosa está atrás. Ustedes ya vieron la película de Encanto. ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron? Ya la vieron, como estoy hablando del conducto auditivo. No. No completa. No, licenciada. Yo sí, licenciada. Yo sí la vi. ¿Qué? ¿Cómo que no la han visto? ¿No tienen hijos, muchachos? ¿Verdad? No. Me imagino, o sea, porque tal vez yo no lo hubiera visto si no tuviera niños, pero la he visto tanto. La cosa es de que saben que es famosa y hay una, les quería usar un ejemplo, pero creo que no voy a poder porque no la han visto. La cosa es de que ahí hay una chica que tiene poderes auditivos, Dolores se llama, que es muy agudizado, o sea que ella puede escuchar un alfiler caer desde lejos. Entonces decía él, puede escuchar el tic de un ojo. Miren, me están ayudando aquí. Entonces yo les quería decir que entonces pues ella ha de tener el temporal, ¿verdad? En el área auditiva mágica, para que se acordaran, pero no sé si les va a servir mi ejemplo porque no han visto Encanto. Pero cuando miren se van a acordar, sí, Dolores tiene la porción auditiva del temporal mágica, ¿no? Porque es como escucha. Entonces aquí tenemos el temporal también visto de afuera. ¿Cómo sabemos? Porque logramos ver el conducto auditivo. Entonces aquí no logramos ver a la petro, ¿sí? Porque la petrosa está adentro, ¿sí? La petro adentro. Nos pasamos a otro hueso, ¿sí? Entonces, ¿qué huesos llevamos? Llevamos el hueso. ¿Qué hueso es este? ¿Cuál es? ¿Qué dice Matitlán? El frontal. El frontal. ¿Y qué otro tenemos? Pinula, Amatitlán, Vista Hermosa, creo que dijeron, ¿verdad? Va, frontal. ¿Qué hueso es este? El parietal. Parietal, muy bien. ¿Qué hueso es este? Temporal. Excelente, temporal. Mi globo ocular está metido en, ¿cómo se llama donde está metido? Órbita. Órbita, excelente. Vamos, excelente. Entonces, sí, nos dice un radiólogo, hay fractura en huesos propios de nariz que abarca la glabela. ¿Qué significa? Que abarca parte del cráneo también. Que abarca parte del cráneo también, ¿verdad? Entonces el puñetazo que recibió, ¿sí? No fracturó, solo nariz. Hay fractura de cráneo, ¿sí? Es diferente. Nos pasamos a otro hueso, que es el hueso
esfenoide, se articula con 8 huesos diferentes. Cuerpo, alas mayores, alas menores. Y cuando digo que es un hueso neumático, no pensamos en un carro. Lo que vamos a pensar es que las llantas utilizan aire, ¿verdad? Entonces, los huesos esfenoides es neumático porque permite y trabaja con paso de aire. Entonces, el esfenoide, nos vamos a acordar que es, ¿ustedes se recuerdan de qué animal dicen que viene la pandemia? El murciélago. Murciélago. ¿Quién se les figura este hueso? A un murciélago. Ah, es un murciélago, ¿verdad? Entonces, pues yo no sé si les gusta el murciélago o no, ¿verdad? Pero digamos que fue del murciélago y que entonces pues la pandemia fue fea. Y entonces vamos a acordar que el murciélago es feo, ¿verdad? Y el hueso es fenoides, parece un murciélago, es feo, ¿sí? El que parece un murciélago, sí, es fenoides, es feo. Y fíjense qué casualidad, el hueso esfenoide, ¿sí? Tiene alas como un murciélago y tiene sus alas mayores, ¿sí? Y tiene sus alas menores. Miren, alas mayores y tiene alas menores. Y en las puntas de las alas tiene algo que se llama procesos clinoideos anteriores. Y en esta parte de acá tenemos a los procesos clinoideos posteriores. Y aquí hay un pedazo, ¿verdad? Como si nos imaginamos a una personita ahí sentada, ¿verdad? Entonces está sentada en su silla llamada silla turca porque le encontraron parecido a una silla turca. Entonces le pusieron silla turca. Imaginemos que en una silla turca nos tenemos que agarrar de los procesos clinoideos anteriores y vamos recostados en el proceso clinoideo posterior, ¿sí? Entonces, digamos que domamos a un murciélago y le pusimos una silla turca y nos agarramos de los procesos clinoideos anteriores y nos recostamos en los procesos clinoideos posteriores, ¿sí? Y ahí vamos, ¿verdad? Nosotros que a las mayores, a las menores. Ahora, si le damos vuelta al hueso, aquí hay un agujero y se llama la apertura del seno esfenoidal. ¿Sí? No nos podemos confundir mucho, ¿verdad? La apertura del seno esfenoidal, ¿verdad? Porque como es una abertura, dijimos que es un hueso neumático, tiene que ir pasando aire. Y tiene el proceso pterigoideo, que lo que se va a venir también, ¿verdad? Es a la apófisis pterigoides. Entonces, proceso pterigoideo de hueso esfenoides. Entonces, ya vimos un hueso más. Entonces, si nos dicen, ¿verdad? Hubo fractura a la mayor, ¿verdad? Y el hueso esfenoidal. Entonces, nosotros ya sabemos que no podemos buscar en una visión del cráneo porque no vamos a ver exactamente, ¿sí? Todo el hueso. Podemos ver un pedacito del hueso en la vista lateral, pero este hueso está adentro, ¿sí? Entonces, ahí sí que ya nos formamos un hueso un poco, un cráneo un poco más en 3D para recordar, este hueso está posterior, no es un hueso así como palpable, ¿verdad? Para tocar el esfenoides, ¿verdad? Tendríamos que meter nuestro dedo en la órbita para poder tocarlo. Sí. El hueso occipital es el hueso entonces que dijimos que está en la parte posterior. El hueso occipital también tiene porciones. ¿Se recuerdan que otro hueso dijimos que tenía porciones? El que tiene Los huesos temporales. temporal. Quisiera decirles el que tiene dolores mágicos, pero no han visto Encanto. Ahí la miran, así se recuerdan. Entonces, el hueso temporal y el occipital, ¿verdad? 4 porciones. Pero fíjense que el occipital nos la pone un poquito más fácil porque el occipital nos pone que tiene un área escamosa, tiene un área basilar y tiene 2 áreas laterales llamadas condiles. ¿Sí? En cambio, el temporal, todas las partes tienen un nombre diferente, menos aquí nos ahorramos un nombre, ¿verdad? Y le pueden decir lateral, ¿verdad? 2 partes laterales
o las dos partes condilias. Entonces, en su imagen de cráneo que tiene, si vamos a ver del occipital, ustedes le dan vuelta a su cráneo para ver la vista posterior. Entonces, ya, nos vamos al posterior. Porque, ¿qué hueso es este ustedes? ¿Este cuál es? Frontal. Frontal. ¿Y este? Occipital. No, ¿cuál será este? ¿Parietales? Parietal, ajá. Excelente que parietales porque son dos, ¿verdad? El frontal solo es uno, ajá. Entonces un parietal y el otro lado veríamos el otro parietal. ¿Qué hueso es este? De murciélago, pero no me recuerdo el nombre. No, no es el murciélago. ¿Temporales? Este es el temporal. ¿Cómo lo vamos a identificar? Porque se recuerdan que la parte mágica, la parte auditiva. ¿Sí? Miren, aquí está. No podemos ver a la petro, a la petrosa, porque la dejamos atrás, ¿verdad? La porción petrosa, no la vemos. Entonces, este es el Hueso temporales. temporal. El temporal. Muy bien. ¿Y entonces este cuál es? ¿Este? El hueso occipital. Ajá, el hueso occipital. Entonces yo les dije que lo vieran de una forma posterior, pero miren. También se mira en la cara lateral. Bien, también podemos observarlo, ¿verdad? Pero si le damos vuelta a nuestro cráneo mental, pues ahí vamos a ver más ampliamente nuestro hueso occipital. ¿Ya? Aquí está. Entonces el hueso occipital tiene sus diferentes estructuras. Entonces aquí lo vamos a ver en la parte de afuera. Tiene una cresta occipital externa, tiene la protuberancia occipital externa. Miren, una cresta, ¿verdad? Así acaba la línea resaltada. Y la protuberancia, ¿verdad? Tiene algo que resalta. Tiene estas líneas, que son las líneas nucales. La inferior y la superior. Y este hueso tiene un gran hoyo. Miren que es el agujero magno, ¿verdad? Que es grande, ¿verdad? Un agujero magno. Entonces, acá, miren, están las porciones del hueso, ¿verdad? La lámina basilar, dijimos que era una, ¿verdad? Las dos partes laterales o condilias, ¿verdad? Y la cresta, la gran cresta. Entonces se les dice, ¿verdad? Hubo una lesión en hueso occipital. Ya no es cierto, como dijo la doctora, que solo en la visión posterior, porque miren, nos podemos ir a visión lateral. También, ¿verdad? Es posible evidenciar. Ahora, solo va a depender de qué pedazo del hueso occipital fue el que se dañó, porque puede ser que lo veamos en la cara lateral o que sea solo posible verlo en la cara posterior. Incluso podría ser posible verlo en la cara inferior. Si agarramos el hueso, ¿verdad? Nuestro cráneo mental y lo miramos así en su cara inferior, el hueso occipital. Entonces, miren, bien versátil este hueso, ¿verdad? Le gusta el protagonismo, porque miren, pues lo miran de lado, lo miran en la cara posterior y lo miran en la cara inferior también, ¿verdad? Hay que estar en todo. Entonces, ¿qué pasa en el agujero magno? Porque tenemos ese gran hoyo en el hueso occipital. Sí, todo esto que ven aquí, ¿verdad? Está poniendo qué es el hueso, ¿verdad? Nosotros tenemos el sistema nervioso central y entonces esta parte de acá está encerrada adentro del cráneo y para poder comunicar a la médula espinal que está adentro de la columna, ¿sí? Entonces pasa por el agujero magno, ¿sí? Aquí hay un como corte, ¿verdad? De donde va
metido para que tenga continuidad la parte superior de nuestro sistema central con la parte inferior que va dentro de la médula de nuestro sistema, adentro de la médula, adentro de la columna, que es la médula espinal, que es parte de nuestro sistema nervioso central. Entonces, cuando hay lesión en médula, ¿sí? Le pegaron una patada y hubo un daño en la dorsal 8, ¿verdad? Que hizo que tuviera problemas en movilidad de brazos, ¿verdad? O algún déficit o alguna discapacidad que pueda quedar. Nosotros estamos hablando de una lesión en el sistema nervioso central, ¿sí? Y que abarcó periférico, pues sí, ¿verdad? Pero si la lesión fue en el área de la columna, estamos hablando de una lesión más grave, que es una lesión en el sistema nervioso central. Entonces uno diría, bueno, ¿verdad? ¿Cómo va a ser que el sistema nervioso central se fue una patada en la columna, ¿verdad? Porque el sistema nervioso central continúa en la columna. ¿Sí? Entonces, como les digo, la parte final, ¿verdad? Cuando ya se dictó sentencia y después está la reparación digna, ¿sí? Va a ser diferente la petición de retomar ese proyecto de vida de la víctima, donde que tuvo una lesión muscular a una lesión a nivel de columna, porque estamos hablando de una estructura que contiene el sistema nervioso central. Y lo que puede repercutir, tener un daño en la columna, son cambios para siempre, ¿verdad? Entonces, sí es diferente nuestro pensamiento cuando vamos colocando estructuras del cuerpo que van siendo lesionadas. Ustedes han escuchado del libro guatemalteco, no recuerdo ahorita el autor, pero que se llama Los brazos de Morfeo. ¿Sí? Él es un autor guatemalteco, ahora tiene libros infantiles. Una persona de muchos recursos económicos. Estaba en una piscina, no sé si se tiró de un clavado o lo tiraron. Creo que fue él solito. La otra historia no es de aquí a Guatemala, pero pasó casi lo mismo. Él se tira de una piscina y se lesiona columna vertebral, lo cual hace que se lesione la médula espinal y él queda parapléjico, ¿verdad? Y pues ahí su vida pues tuvo un cambio radical, ¿verdad? Imagínense si alguien lo hubiera empujado, ¿no? Cómo hubiera sido la reparación digna. Y entonces pues él decide no quedarse ahí, sino pues escribir libros. Cuando es la Teletón sale mucho. Su libro fue muy aclamado y ahora pues tiene otra colección que es de libros infantiles. Y pues se casó, ¿verdad? Y tiene a su esposa, estando parapléjico. La conoció. El hueso etmoides, nos vamos a otro lado, nos vamos al hueso etmoides, ¿sí? Ese sonido, etmoides, el hueso etmoides, ¿verdad? Suena como muy nasal, ¿verdad? Etmoides, porque está adentro, o sea, etmoides, ¿verdad? El hueso etmoides es un hueso impar, está en la base del cráneo, y la base del cráneo quedamos que es que visión interna o externa. Interna. Excelente, interna, ¿verdad? Tiene relación con la cavidad nasal, que dijimos que era un hueso neumático. ¿Se recuerdan? Esfenoides. El esfenoides era un hueso neumático, muy bien, ¿verdad? Y neumático quedamos que porque permite paso de aire, ¿verdad? Y este hueso etmoides, que recuerden, etmoides, ¿verdad? De un sonido como muy nasal. Tiene una parte muy importante que es la lámina cribosa. ¿Y por qué es tan importante la lámina cribosa? Porque aquí va a pasar el nervio olfatorio, ¿sí? Y el nervio olfatorio que está en proximidad con una área del cerebro de las emociones, que es el sistema límbico.
Y entonces es por eso, bueno, para mí, yo siempre lo tomo como muy, muy, muy importante, ¿verdad? Pero porque como este nervio craneal es muy relacionado con bienestar. ¿Y por qué? ¿Ustedes han escuchado alguna vez de la aromaterapia? Sí. Sí, ¿verdad? Yo amo que un lugar huela rico, ¿sí? Y los olores ricos conectan con emociones agradables. Imagínense que donde estén ahorita huela a basura, ¿sí? Están... Es una cosa muy desagradable, ¿verdad? Y que no pasa nada, solo es que huele a basura y causa una molestia, ¿verdad? En cambio, los perfumes agradables, ¿sí? Llaman a la respiración, ¿verdad? Llaman a sentir como que el lugar es relajante, ¿sí? Por eso las industrias del perfume, ¿verdad? Uno huele rico y es como que nos acerquen, que seamos como decir bienvenidos, ¿verdad? Estamos como en armonía, ¿sí? Por eso es que la industria de los perfumes es bien importante. Entonces, la apófisis cribosa está en el hueso etmoides, que es un hueso neumático que tiene que ver con cavidades nasales, que está en las caras posteriores del cráneo. Es un hueso impar, o sea que solo tenemos un etmoides. Y tiene algo bien importante que es también la crista gali. Todavía no, muchas gracias, ¿verdad? Y tiene esta parte de acá que se llama lámina orbitaria. ¿Por qué creen que se llama lámina orbitaria? Aparte de qué será este pedazo de hueso. ¿De la órbita ocular? De la órbita ocular. Ajá. Entonces ahora ya sabemos que donde está nuestro ojo, ¿sí? Tiene un pedacito del hueso etmoides. Entonces, tenemos nosotros también que saber que existieron, pero con nosotros ahorita ya no existen, fontanelas, ¿sí? Y las fontanelas es tejido conjuntivo entre los huesos craneales de recién nacido y en el recién nacido humano existen 6 fontanelas, siendo la fontanela anterior, ¿verdad? La fontanela posterior y tenemos fontanela esfenoidal y mastoidea. Entonces de esta tenemos una visión lateral y la otra visión lateral y la mastoidea. Ahora, la esfenoidal y la mastoidea, cuando nacemos estos huesos ya están fusionados, entonces difícilmente las veremos, pero la fontanela anterior y la posterior, ¿sí? Están abiertas cuando nacemos, ¿sí? Entonces viene y se hunde, ¿verdad? Este pedazo de acá. ¿Cómo le llaman a esta fontanela, a esto que tenemos aguadito cuando nacemos? La mollera. Ajá, les dicen la mollera, ¿va? Entonces vino la comadrona, agarró al niño, le metió los dedos en la boca, le empuja el paladar, ¿va? Y lo pone de cabeza y le somata para que la mollera se salga, ¿verdad? ¿Qué pasó con el cerebro? Golpes en el cráneo y el niño quedó con un daño para siempre, ¿sí? Porque suponen que la mollera hay que sacarla, ¿sí? Y la mollera sí está hundida, ¿verdad? A lo que vamos, pues nosotros vamos a entender cuando dicen mollera, ¿verdad? Pero nosotros la vamos a llamar la fontanela anterior. Es que hay deshidratación. Entonces, por eso es que no se recuerdan que hubo una ministra que quiso hacer la medicina inclusiva, donde quiso poner también a las comadronas y quebrantahuesos, creo que se llaman, o arreglahuesos, ¿verdad? Llevarlos también al sistema de salud porque no se puede evitar que en un país tan amplio como nosotros, de muchas culturas, se acuda a las comadronas, ¿verdad? Sin embargo, entonces se les da este tipo de conocimiento para que la comadrona deje esas prácticas. Entonces, el niño estaba bien y después de que la comadrona
le dio vuelta y lo sobató de los pies y le dijo que se saliera la mollera, el cerebro hubo lesión y quedó para siempre con lesión, ¿verdad? Hay ahí un posible delito que perseguir, ¿verdad? Porque pues nosotros ya sabemos de que pues el Ministerio de Salud tal vez ya no se llevó tan fuertemente el proceso de medicina inclusiva, pero sí lleva a cabo y miren, las comadronas reciben bastantes inducciones, reciben también hasta unos instrumentos, ¿verdad? Para colocar, o sea, ya no van a poner la placenta en una bolsa, ya tienen sus riñoncitos de área médica y demás, son muy buenas, ya tienen todo este conocimiento que se los dio el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y constantemente capacitaciones, ¿verdad? Entonces, la idea es no pelearse con nuestras culturas, ¿verdad? Porque es como que a mí me dijeran, no vaya al hospital. Ay, ¿cómo va a creer usted? O sea, no, lo mismo que siento yo de no ir al hospital, si hay una persona que uno le diga, vaya al hospital. No, o sea, si existe el quebrantahuesos, si existe la comadrona, o sea, no, ¿verdad? Entonces, la idea es no pelearnos con nuestras culturas, sino, ¿verdad? Poder llevar ¿qué? ¿Cómo decir? Llevarnos de la mano, ¿sí? Va, entonces, vamos acá. Es el cráneo que yo les decía de colores, miren que podrían tener también un cráneo mental hasta de colorcitos, ¿sí? Entonces tenemos en la cara anterior, tenemos la porción anterior de la bóveda del cráneo, ¿verdad? Es decir, que si abrimos aquí y vamos a ver por dentro, ¿sí? Estaríamos viendo la bóveda del cráneo. Vemos el esqueleto de la cara, el hueso frontal, ¿verdad? Que sería como nuestra frente. Vemos las órbitas formadas de distintas partes de hueso. Vemos los huesos cigomáticos, que sería como tocar nuestras mejillas. La apertura piriforme, porque tiene forma de pera. Los huesos maxilares, ¿verdad? Que es este aquí. Es que si leen una vez maxilar superior y maxilar inferior, el maxilar inferior le dicen a la mandíbula, ¿verdad? Y maxilar superior, ¿sí? Chicos, entonces, su clase termina ahorita a las 9. 9:30, doctora. Si Ah, necesita. Ajá, no hay pena. Muy bien. Yo para saber hasta dónde vamos a llegar. ¿Se recuerdan que les dije del occipital, verdad? Lo vamos a ver solo en cara posterior. No, ¿verdad? ¿Se recuerdan que también lo miramos en la cara lateral? Entonces aquí está el occipital, ¿sí? ¿Se recuerdan cómo quedamos que se llamaba el agujero que tiene el hueso occipital? ¿Se recuerdan? El agujero Este es el agujero magno, ¿no? El agujero magno, ¿verdad? Es porque es un gran agujero, agujero magno, ¿verdad? Entonces el agujero magno, ¿verdad? Aquí lo veríamos. Lo que habíamos hablado de la protuberancia occipital. Entonces, aquí están los huesos parietales. Está el hueso, ¿qué? Temporal. Excelente, temporal, ¿verdad? Y el occipital, y aquí tenemos a la mandíbula. ¿Se recuerdan? Aquí hay una apófisis mastoides, porción mastoidea. ¿De qué hueso era? La porción mastoidea. ¿Huesos temporales? Excelente, muy bien. Del temporal. Entonces, ¿se recuerdan? Miren, aquí estaba la fontanela anterior y aquí estaba la fontanela posterior. Entonces, ahorita de adultos ya se nos cerró la fontanela anterior, y ahora se llama bregma, donde estaba, y ya se nos cerró la fontanela posterior, y ahora se llama lambda. Cuando ustedes lean informes criminalísticos antropológicos, utilizan mucho este tipo de
porciones craniométricas, ¿verdad? Lo utilizan mucho para volver a formar, para tomar medidas y hacer una idea de cómo serían las caras, ¿verdad? Los antropólogos utilizan mucho este tipo de lugares para saber, para volver a realizar un rostro. En la cara inferior, entonces, tenemos la cara externa de la base del cráneo, vemos el hueso occipital, vemos el hueso temporal, ¿sí? Vemos también al esfenoides y ahora aparece un hueso nuevo que de verdad no lo habíamos visto, no había estado con nosotros en ningún momento y es el hueso palatino que está aquí. Y tenemos el hueso maxilar, ese sí está con nosotros, ¿verdad? Y como miramos el hueso maxilar aquí, pues si quitamos los dientes, ¿verdad? Vamos a ver dónde está la porción del seno, de la arcada de los dientes superiores. Y tenemos una cara lateral, entonces aquí lo que yo pongo es donde estaba la fontanela, la esfenoidal, ¿verdad? Ahora se va a llamar terión y asterión, son otros puntos craniométricos que se utilizan para la formación de rostros, ¿verdad? Mucho utilizado por los antropólogos. Hay un programa en Nat Geo, a lo mejor no les digo a Canal porque no estoy muy segura, con una antropóloga forense, le dio forma con resina según las medidas craneales al rostro de una princesa peruana, no me acuerdo si era inca o era de otra etnia, ¿verdad? Y se pudo, imagínense, por tantos puntos que tuvo, según el grosor, fue una cosa fascinante, cómo volvió a armar la cara de esta princesa inca. Entonces usó, ¿verdad?, todas las bases del cráneo, los huesos del cráneo, para formar otra vez a esta persona. Lo que les quiero decir, ¿verdad?, es de que pues el cráneo no nos tiene que ser ajeno para nada, porque pues está metido en, digamos que un odontólogo sabe también muchísimo de cráneo, ¿verdad? Muchísimo. Vemos acá algo que se llama la fosa temporal, que contiene al músculo temporal, pero lo que quería dar a entender con esto es que tiene el músculo temporal, pero no únicamente abarca el pedazo temporal, sino que miren, abarca parte del frontal y parte de ¿qué hueso? ¿Qué hueso sería esto? ¿Qué hueso es este? De los huesos parietales. Perfecto. Del parietal, ¿verdad? Y agarra el temporal. Y miren, aquí sí lo que decía la compañera. Miren, aquí podemos ver un pedazo del esfenoides. ¿Y qué pedazo es este? El ala mayor. ¿Verdad? Miren. Entonces la compañera que había hecho los esfenoides no estaba tan lejos, ¿verdad? Estaba muy bien ubicada y en su cráneo mental que está formando, ¿verdad? Ya, puchis, dijo, sí, pues por ahí debe salir el ala mayor, ¿verdad? Entonces ya nos vamos para adentro, es como que partamos acá la cabeza, ¿verdad? Y vamos a ver la parte de adentro, que es la bóveda, la parte de adentro acá, que sería la base. Entonces aquí estamos viendo esta parte de acá, estamos viendo la parte de adentro de acá. ¿Sí? Entonces ese es el frontal, este es el parietal, este es el occipital. ¿Sí? Y lo que tiene acá es un surco, y es el surco del seno venoso sagital, pasan venas acá. Vemos estos pequeños, ¿verdad?, agujeritos, son llamadas fositas granulares, que son para las capas que recubren el cerebro. Y la sutura lamboidea, que también la miramos nosotros si le damos vuelta, ¿verdad? Aquí está. Aquí está. ¿Sí? Entonces, aquí está la bóveda
del cráneo. Y nos vamos a la base del cráneo. Tiene una fosa anterior, media y posterior. Entonces, ¿para qué nos sirve, por ejemplo, aprendernos lo del proceso clinoideo anterior? ¿Se recuerdan del hueso que parece murciélago? ¿Cómo se llamaba? Esfenoides. Esfenoides, ¿verdad? Que tenía alas mayores, alas menores. Y es que nosotros venimos y domamos a un murciélago, le pusimos una astilla turca, ¿verdad? Y nos vamos agarrando de los procesos clinoideos anteriores y vamos recostados en los procesos clinoideos posteriores. ¿Por qué nos sirve? Porque la base del cráneo está en fosa anterior, media y posterior. Entonces, en la fosa anterior están los procesos clinoideos anteriores como un límite y las alas mayores como otro límite. Y entre la media y posterior usamos el borde superior de la porción petrosa del temporal, sí, porque recuerdan que a la petra la dejamos adentro, ¿verdad? La porción petrosa solo miramos adentro. Entonces, la porción petrosa, el borde superior, nos sirve para decir entre fosa media y fosa posterior y los procesos clinoideos posteriores. Entonces, en la fosa craneal anterior, ¿sí? Está el hueso frontal, el techo de la órbita, vamos a ver la fisura orbitaria superior, y esto que está entre paréntesis son los nervios que atraviesan y las arterias que lo atraviesan. Está la crista galli, se recuerdan que hablamos del hueso etmoides con su crista galli, hablamos la lámina cribiforme, que hablamos también de qué hueso era la lámina cribiforme, donde pasa el nervio olfatorio, que les dije yo que los olores son agradables. El de los huesos etmoides. Etmoides, ¿sí? Pero recuérdense que el etmoides es uno, ¿verdad? No son pares, sino es uno. Excelente. Entonces, crista galli, lámina cribiforme, está en la fosa anterior de la base del cráneo, forma parte del hueso etmoides. Excelente. Y pues acá también comparte que está el agujero ciego donde pasa la vena emisaria del seno sagital superior y tenemos las alas menores del esfenoides. Eso en la fosa anterior, ¿sí? Acá, ¿verdad? Y las alas menores, los procesos clinoideos, la lámina cribosa y la crista galli. Entonces quedamos que la crista galli y la lámina cribosa parte de qué hueso? Hola. Crista galli y lámina cribosa parte de qué hueso? ¿Se recuerda? Del hueso etmoides. Excelente, muy bien. Y entonces quedamos que los procesos clinoideos anteriores parte de qué hueso? Junto con alas mayores y alas menores. ¿De qué huesos son los procesos clinoideos anteriores? Hueso Esfenoides. esfenoide. ¿De cuál? Esfenoides. Esfenoide. Cristeo, que tiene alas. Y en la fosa craneal media están los huesos temporales y esfenoides, ¿verdad? Se llama esfenoides, pero es uno. La fisura orbitaria superior, donde vamos a encontrar todas estas estructuras, ¿verdad? Tenemos el agujero redondo que vimos ahí, ¿verdad? El agujero oval, donde pasan esas estructuras, el agujero espinoso, donde pasan otras estructuras, el agujero rasgado, donde pasa la carótida interna, ¿verdad? Que nos da lugar a muchas áreas de la irrigación, y el conducto carotidio también, ¿verdad? Que un paso importante para la irrigación craneal. Entonces, miren la media, ¿verdad? Tan complicada la fosa media. Está la silla turca, el tuérculo celar, el conducto óptico, la fisura orbitaria superior, agujero redondo, el agujero oval, ¿verdad? El dorso celar, el agujero rasgado y el conducto carotidio. O sea, miren, ahí nos falta un montón de estructuras, pero nos vamos a aprender como las más importantes, donde pasan los vasos sanguíneos, las arterias sanguíneas, lo más importante, porque es lo que más les va a interesar a ver a ustedes para poder ubicar las lesiones.
Y la fosa craneal posterior tiene parte del occipital, porción petrosa. ¿De qué hueso dijimos que es la porción petrosa? De los huesos temporales. Excelente, ¿verdad? Y la mastoidea del temporal, ¿verdad? Ahí en la fosa craneal posterior encontramos al cerebelo, puente y bulbo. Está el orificio magno. Está, aquí pasa en el meato auditivo interno, ¿verdad? Los nervios que pasan. En el agujero yugular, los nervios que pasan. Y en el agujero del hipogloso, el nervio que pasa. Entonces está como complicadita, pero no como la media. Ustedes, es que esa fosa media sí es re complicada. El agujero yugular, el conducto del hipogloso, el meato auditivo interno, el agujero magno, las fosas cerebelosas, la protuberancia occipital interna. Y se recuerdan que también este hueso tiene su protuberancia occipital externa, ¿verdad? El surco del seno sigmoideo y el surco del seno petroso inferior. Esa es la posterior. Sí, un poquito ya más complicado, ¿verdad? Bueno, pues entonces, yo con esto concluyo mi clase, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? Bueno, esto pasa de que como que hay que volverlo a leer como unas 3, 5, 20, 35 veces, ¿verdad? Para que se le quede bien a uno, ¿verdad? Porque no es que ahorita ya, pero vieron todo lo que se les quedó, ¿sí? Ahora si ustedes escuchan, sí es que se lesionó la apófisis mastoidea. Hueso temporal. Entonces ustedes ya se van área lateral. O sea, tal vez no vamos a saber, sí, es cabalito. No, ¿verdad? Pero mastoideo, temporal. ¿Sí? Si ya estamos hablando entonces, sí, pasó a paralelo al agujero magno, ¿verdad? Ya no sabemos dónde vamos a localizar agujero magno. Y ya no nos suena así como, ¿de dónde? ¿Dónde fue? No, ya sabemos, ¿verdad? Hubo fractura en el arco cigomático. Listo, ¿verdad? Ya tengo la idea de dónde, ¿verdad? Tuvo una fractura en el borde lateral de la órbita. Muy bien, lo podemos ubicar. Como les digo, no es que vamos a saber toda cabalidad, nadie sabe todo, pero ya podemos ubicarlos. ¿De acuerdo? Ya no les va a saber nada ajeno porque todo les va a sonar, sí, ¿verdad? Y cuando ya estén leyendo un artículo, ya van a ver, y van a ver que es cierto, ¿sí? Y se van a acordar de este frontal y de este arco cigomático, miren, cuando estén leyendo un artículo y empiecen a ver, ¿verdad? Sí, el estudio dice, ¿verdad? Que las personas con, ¿verdad? Y va a empezar, o cuando lean, por ejemplo, la teoría de Francis, ¿cómo se llama? Francis Gall. ¿Se recuerdan la teoría de él? No me puedo acordar. De que medía los huesos, ¿cómo se llama? Sí es Francis Gall, ¿verdad? El de la... ¡Ay, Dios! El de la craniometría, de que si teníamos este pedazo acá éramos asesinos y así, que decía que nuestra conducta iba con respecto... ¡Ay! ¿Cómo se llama ustedes? ¿No se recuerdan esa teoría? ¿Cómo se llama? No me quiero ir sin decirla. Y no quiero ver mi celular, pero creo que lo voy a parar viendo. Dios, ¿cómo se Francis llama? Galton. Francis Galton. ¿Pero cómo se llama la teoría usted? La de Francis Galton, ¡Ay, ya! No puedo recordar. Tengo que ver voy a caer, miren, ya estoy viendo mi celular. ¿Cómo se llama? Donde medían la cabeza, no puedo creerlo, que no puedo acordarme. Medición de la cabeza. No puedo creerlo, craniometría. Historiometría, ¿no es? No. Historiometría es. ¿Será que cuando medían la cabeza y decían, bien, ¿verdad? Yo creo que sí, fíjate. El cráneo. Bueno, pero ya nos va a sonar ajeno cuando lo lea.
a Francis Galton, y él mencionaba mucho las áreas de la... Ay, si me recuerdo de la teoría, bien, se las voy a mandar porque no me recuerdo. Ahorita no puedo creer lo que no me acuerde. Ay, no puedo acordarme, ¿verdad? Bueno, pero ya saben, ahí está. No puedo, quiero acordarme. Dios, no puedo. Ay, que hasta en los Simpsons salió ustedes, que este señor rico delgadito lo usó. Bueno, si me recuerda, se las mando, ¿verdad? Pues fue un gusto haber compartido con ustedes. Un gran gusto haber compartido con ustedes. Gracias por la invitación, doctor Brand. Ok, muchísimas gracias, doctora Anabela. Yo quiero agradecerte mucho. La verdad que quisiera, por favor, que me hicieran el favor de encender sus cámaras para que se puedan tomar una foto contigo. Los estudiantes, por favor, si fueran tan amables. Y le vamos a pedir de favor al equipo técnico que nos envíe las fotos, ¿verdad? Ya me acordé, sí. No lo busqué. Espérense, voy a buscar frenología. Esperen. Frenología. Sí, frenología. Frenología es vos. Ajá, es la frenología. Ok. Es una teoría que ya quedó, ¿verdad? Fuera de... No tenía datos científicos, pero él sí tenía esta idea de, según el cráneo. Frenología, ya está. Ya me siento bien. Bueno, nosotros tenemos mucho que agradecerle a la doctora Anabela, ¿verdad? Julián, por haberse presentado el día de hoy. Ella nos va a pasar las diapositivas para que ustedes pues las puedan tener, ¿de acuerdo? No se vayan a preocupar por eso. De igual forma, a mí me gusta de que los estudiantes puedan conocer también otros tipos de amigos profesionales con los que podemos compartir. Y Anabela Julián, pues es eso, ¿verdad? Además de ser una gran profesional, es una excelente amiga. Nos llevamos muy bien, hemos trabajado juntos también en muchas cosas. Y pues el día de hoy quería que ustedes la pudieran conocer, ¿verdad? Que también más adelante vamos a ver si hacemos algún simposio o algo para cerrar. Vamos a invitarla a ella y también a la doctora Mayra López, que anda por aquí por Zacapa, precisamente Mayra, ¿verdad? Se vino a Guatemala un ratito a visitarme. Y la verdad que yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Quiero comentarte, Anabela, de que ellos realizaron un Padlet, fíjate, donde colocaron, por ejemplo, los planos anatómicos, han aprendido sobre qué es anatomía y también qué es la osteología, viéndolo desde lo más simple hasta lo más complejo. Y se dieron cuenta ellos de que el estudiar los huesos del cráneo es una cosa muy compleja, ¿verdad? Es muy compleja, pero no es imposible si lo podemos hacer de una forma didáctica. Entonces, yo quiero agradecerles el día de hoy a ustedes por haber estado acá con nosotros. Esta semana van a tener descanso, no tienen actividad, sino que vamos a tener actividad hasta la próxima semana. Quiero felicitarlos, yo voy a estar enviando el día de hoy la muestra de las actividades que ustedes han realizado para que ustedes se den cuenta. Y ya esta próxima actividad que viene va a ser una actividad de crítica constructiva, donde ustedes van a poder realizar un foro por medio del Padlet y van a poder contestar ahí algunas cosas que les parecen que puedan llegar a ser asertivas o que puedan ayudarle un poco más a cada uno de sus compañeros, ¿verdad? Entonces, doctora Anabela, yo te deseo lo mejor del mundo. Igual ha sido un gusto para mí poder estar acá con González, Ángel Donis, Brian Recinos, Cristian Barrio, Diana Pérez, Emilce Mejía, Giselle Villagrán, Helen Reyes, Hansi Florian, Jonathan, Jorge Rivera, Catherine Cortés, Catherine Revolorio, Laisa Rivera, Lourdes Batz, Mariela Chamalé, Moisés Rivas, Victoria Ordóñez, Rina Arias y Bianca Lechuga, que son excelentes estudiantes. Que Dios los bendiga grandemente y cualquier cosa pues estamos a las órdenes y nos vemos el siguiente sábado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día. Feliz día, Lee. Feliz día.